Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Barra Lista. Este es el podcast de EGIL. Somos Cristina Bando y Jorge Pérez Córdoba. Antes de empezar queremos dar las gracias a Nutrimuscle por su ayuda para realizar este programa y hoy vamos a hablar sobre el proceso de escritura de un libro. Sí, vamos a cerrar el capítulo de los últimos 2 meses para nosotros, que ha sido todo el proceso de la escritura del libro. Si no lo sabes, si nos acabas de conocer hace poco o hace mucho, depende de cuando nos veas o escuches, Jorge puso a la venta su primer libro, un libro sobre programación en el entrenamiento de powerlifting, que te dejaremos el link en la descripción. Y esto ha sido absolutamente revelador para nosotros, ha sido un proyecto que no nos esperábamos este año, que surgió de una forma relativamente bastante espontánea y que de repente nos puso en la meta, digamos, mucho más cerca de lo que nosotros pensábamos. Así que hoy queremos sacar las conclusiones de lo que ha sido este proceso, estos meses de trabajo y sobre todo darte a ti pues, los tips o las lecciones más importantes que nosotros nos hemos llevado como equipo. Eso es, vamos a hablar entonces tanto de los aprendizajes relacionados con la escritura del libro como de esa cara oculta o cara B que hay detrás de escribir y detrás del trabajo en general. Así que digamos que el primer aprendizaje que hemos sacado de la escritura del libro, por mi parte, ha sido el revisar toda la literatura y sobre todo tener una idea más clara y referenciada acerca de diferentes conceptos. Pero claro, esto es como lo más formal, lo más académico, pero detrás de eso han habido o se han producido muchas horas de trabajo, muchos momentos de inseguridad, de ansiedad, de tristeza derivada de trabajar muchas horas, y eso es quizás lo que no se ve de escribir un libro. Se idealiza o se romantiza el proceso de escritura de un libro, pero la realidad es que escribir un libro es un proceso súper estresante, muy cerrado en cuanto a los tiempos, que luego te explicaré qué tiene de bueno, aparte de qué tiene de malo el hecho de que los tiempos estén muy constreñidos o muy limitados. Y escribir el libro, digamos que lo podría resumir como un proceso muy enriquecedor, pero a la vez que ha supuesto un desafío muy importante en el ámbito profesional, pero también a nivel personal, por tener que conciliar pues la vida personal, el tema deportivo, que directamente hemos dejado de entrenar para poder llevar a cabo el trabajo que hacemos habitualmente, además de escribir el libro, y a nivel personal, pues eso, sacar la casa adelante, todo ha sido una locura. Totalmente. Pero creo que lo primero que realmente deberías explicar es por qué has escrito este libro. Es decir, normalmente tendemos a pensar que escribir un libro es algo que hacemos pues porque ya eres un académico o por una cuestión de prestigio en ese sentido, pero, pero creo que yo creo que es la gran pregunta, el por qué ahora, por qué has escrito un libro, incluso por qué con esta editorial. Vale, pues me decidí a escribir el libro con la editorial Transverso, ya que esta editorial, que es de David Marchante, coincide con que en 2016 hice con él, siendo ambos profesores, un curso de entrenador de powerlifting en la Universidad de Alicante, y yo me encargué de la parte de preparar los apuntes sobre programación del entrenamiento. En 2016, que dices, vale, fue hace, estamos hablando de 6 años, que puede parecer poco tiempo, pero mi visión del entrenamiento ha cambiado mucho desde entonces, y cuando hice esos apuntes, a mí me hacía mucha ilusión el hecho de poder publicarlos. Pero claro, a la vez tenía como el gusanillo de decir, uff, es que hay muchos aspectos de la programación de los que no estoy seguro, seguro que puedo seguir aprendiendo, total, que no me lance a la piscina por inseguridad. Y aunque sé que en parte eso pudo ser un error por el hecho de no atreverme a mostrar o a publicar lo que había hecho, por otra parte, he cambiado tanto mi forma de ver el entrenamiento desde entonces que aunque las bases sean muy similares o muy parecidas en la línea de la autorregulación, de escuchar al cuerpo, de utilizar una serie de escalas e indicadores de cómo te sientes diariamente para ir haciendo ajustes, ya no solamente en la sesión, sino en la semana y en el mes, digamos que he ido aprendiendo mucho durante esos años y me encuentro ahora en un momento en el que yo sé que aún puedo seguir aprendiendo, voy a seguir siendo un estudiante del deporte, del power y de las ciencias del deporte durante toda mi vida, pero me he sentido en un momento de mi vida, digamos, profesional y académica y deportiva, en el que creo que puedo dejar por escrito una propuesta de trabajo relacionada con la programación del entrenamiento en powerlifting, que ya no solamente sea práctica, sino que esté basada en la evidencia. Y digamos que por eso he escrito el libro, porque
quiero aportar o he querido aportar a la comunidad de powerlifting y del entrenamiento de fuerza mi forma de ver este deporte y la programación del entrenamiento de fuerza, y creo que he aportado algo que puede ser de bastante utilidad. Esperemos que sí. A ver, al final esto es una conversación que nosotros hemos tenido a lo largo del proceso de escritura, y hay que tener en cuenta que hagas lo que hagas, nadie, puede garantizarte que el 100% de las personas que reciban tu contenido, tu producto, en este caso tu libro, vaya a quedar satisfecho. Habrá gente que no esté de acuerdo, habrá gente que sí. Evidentemente es un libro que no es para todo el mundo, porque ya os adelanto yo que no es un libro para todo el mundo, es un libro con 700 referencias bibliográficas, hay muchísima ciencia ahí metida. Sí que es verdad que lo que tú has puesto, yo puedo dar fe de que es lo que dice la ciencia, de verdad. En este caso tú no te estás inventando nada, es una cosa que hemos hablado un montón de veces. Sí que es verdad que has interpretado, has plasmado, has resumido, has hecho muchísimo trabajo de lectura, porque tú eres un lector nato, pero no te has inventado la gran fórmula, la gran metodología, sino que realmente es un libro para estudiantes, también para deportistas, porque hay una parte práctica, pero no es un libro para todo el mundo, porque al final quien crea que lo mejor, digamos, sea metodologías tipo vieja escuela, tipo no pain no gain, etc., a lo mejor ese libro pues no lo va a recibir con la misma armonía que una persona que esté mucho más vinculado al mundo del evidence-based. Pero bueno, al final yo creo que eso también es parte del proceso, el hecho de aprender que no a todo el mundo le tiene por qué gustar, no todo el mundo va a estar de acuerdo ni tiene por qué estarlo, y eso enriquece. Si al final todos pensásemos exactamente igual en todo, qué pena, Sí, sinceramente. Sí, desde luego. En ese sentido ya no solamente he intentado integrar la información extraída de estudios científicos, sino que considero que en powerlifting, igual que en el entrenamiento de fuerza en general, podemos aprender del método científico y también del método empírico, y esto lo desarrollo en el libro, en cuanto a que hay opiniones, tradiciones, formas de hacer las cosas que se han venido haciendo hasta ahora, que tampoco debemos descartar totalmente, porque muchas veces lo que la ciencia demuestra es lo que ya se venía haciendo en el entrenamiento. Se dice que al final la ciencia es una fotografía, o la ciencia del deporte, o es una forma de ver lo que ya se venía haciendo a nivel de entrenamiento. Lo que sí que es cierto, como decía Chris, es que el método científico es mucho más riguroso que el método empírico, y he intentado basarme en gran medida en el método científico a partir de la información de diferentes estudios, pero sí que he recogido también propuestas de otros entrenadores, ya que hay propuestas como por ejemplo la derivada de las estrategias emergentes de Mike Tuchscherer, me resulta muy aplicable y muy útil para el contexto del powerlifting, y bueno, eso es un poco lo que he intentado recoger en el libro. Sí que es cierto que a nivel personal he tenido que hacer un esfuerzo muy, muy importante por combatir ese sentimiento de que, joder, a ver si no le gusta a quien lo lee, ¿sabes? Esto que estoy contando, a ver si estoy igual siendo demasiado teórico. Así que mi esfuerzo también ha ido dirigido a intentar ser a la par riguroso y práctico, y yo pienso que sí que lo he conseguido, especialmente en la segunda parte del libro, que es el capítulo 5 de casos prácticos, donde lo que intento contar son historias, que esas historias nos llevan, historias para powerlifters principiantes, intermedios y avanzados, nos llevan a ejemplos de programaciones. Es decir, yo no quería, o no he querido con el libro mostrar pues ejemplos de una rutina o una programación totalmente descontextualizada, sino que lo que he intentado es darle un poco de forma al porqué de la selección de ciertos ejercicios, de cierto número de series, de ciertas intensidades, y que también el libro en sí, esa metodología, no es que no sé si llamarlo metodología, lo que he plasmado, mejor dicho, en el libro, sean como unas bases desde las que se puedan desarrollar más adelante otras propuestas. Que creo que al final esa base sólida, esa teoría, una buena teoría, como dijeron Maxwell y Lewin, la mejor teoría o una buena teoría es la mejor práctica, porque te permite luego construir tus propias propuestas. Así que bueno, ese ha sido un poco el proceso, ha sido continuamente intentar pues aunar la práctica con la teoría. Sí, pero bueno, el libro tiene un carácter científico que también es parte de tu identidad. Es decir, tú eres una persona muy teórica, eres una persona
muy concisa. La gente que te conoce bien, como es mi caso, sabe conscientemente que a ti no te gusta nada usar una frase que dé lugar a simplemente una reinterpretación que no sea la que tú planteas. O utilizar un concepto mal, eso no va contigo, y eso sí que es verdad que yo creo que está guay porque para ti es una garantía, incluso para la persona que compre el libro es una garantía de decir, sé que lo que ha escrito Jorge hay una evidencia respaldada, sé que lo que ha escrito Jorge está completamente contrastado, pero durante el proceso puedo dar fe de que ha sido también un vaivén, porque has tenido semanas en las que realmente has escrito el libro y te has sentado a escribir pensando en que le iba a gustar a todo el mundo. Has tenido semanas en las que has querido ser el investigador, divulgador, profesor y atleta perfecto, porque has querido volcar todas las vertientes habidas y por haber. Y luego ha habido días que todo eso ha estallado y emocionalmente te ha barrido, como es evidente, porque al final era mucha presión sobre los hombros. Y esto creo que es una cosa que hay que decirla, que de verdad el libro y escribir un libro tiene sus más y sus menos, tiene momentos muy bonitos porque, por ejemplo, nosotros tenemos mucha ilusión del momento en el que nos llegue el libro y que podamos tener el libro en la mano, porque aunque el libro evidentemente es tuyo y es un proceso que has hecho tú, hay una parte que es lo que yo llamo el trabajo invisible, que es todo el trabajo que yo he tenido que suplir de Jorge, porque así Jorge podía dedicarle todo su grueso horario a escribir. O sea, ha habido días en los que te ha dado el frenesí de escribir a las 9 de la noche y te has acostado a las 9 de la mañana. Ha habido días que te has levantado a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana. Quien te conoce desde hace tiempo vía redes o quien te conoce en un ámbito más personal sabe que últimamente llevas casi un año levantándote a las 5 de la mañana. A la una no, a las 5 ya no duermes. Pero ha habido días sin dormir, ha habido días durmiendo muy poco, ha habido días pasadísimo de rosca, días en los que, bueno, nos hemos pasado semanas en los que daba igual lo que estuviéramos haciendo porque tu mente estaba puesta ahí. Entonces estabas a lo mejor por ahí en cualquier sitio, incluso haciendo la compra, y veías a Jorge anotando cualquier cosa en el móvil o pidiéndome a mí en plan, mientras conducía, anótame esto porque es una idea para el libro. Y es muy cansado pasarte meses, como ha sido nuestro caso, que su temática era monotemática completamente, su mente solo se iba ahí, daba igual de lo que le hablaras porque le caía si le resbalaba por un oído. Y luego, por otro lado, el hecho de que yo al final he sido quien ha asumido la carga de todo lo que paga nuestras facturas, porque hay que decirlo, del libro no se vive. La gente se piensa que del libro se vive y del libro no se vive. El libro es un proyecto que sí que es un proyecto que haces con muchísima ilusión, que haces con mucha dedicación, volcado completamente en este caso a la profesión, para intentar dejar tu granito de arena. En este caso sería pues toda una vida deportiva y toda una vida de ser lo que decía, de ser un estudiante nato, pero es muy sacrificado, es muy sacrificado. Y creo que es eso, que es una cosa que tendemos a idealizar muchísimo, el tema de escribir un libro, y también tendemos, lo que decías tú antes, a romantizarlo muchísimo. Sí, totalmente. Y justo lo que has comentado de que al final, como no trabajamos con medios productivos físicos, bueno, que sí, con el portátil, pero no estamos en una fábrica en la que estamos, pues eso, con esta herramienta, con esta otra y ya está, lo dejamos ahí y nos olvidamos, sino que, claro, trabajamos con la cabeza. O sea, no a cabezazos, sino que estamos todo el día, por mucho que yo intento desarrollar o hemos intentado desarrollar ciertas habilidades psicológicas de, vale, vivir en el momento presente o mindfulness o atención plena, sin querer, cuando tienes plazos muy cerrados, como ha pasado con el libro, a mí me venían ideas en todo momento, es lo que tú decías, estaba conduciendo y te decía, oye, ¿me puedes mandar un mensaje o una nota de voz o lo que sea con esto para luego apuntarlo en el manuscrito o en el documento y desarrollar esa idea? Y era en cualquier momento del día, era sobre todo en momentos que no era de trabajo o que eran de relajación, de como que te aflojas y dices, hostia, me viene esta idea a la cabeza, que eso estaría genial incluirlo en el libro porque seguro que ayuda a quien lo lea. Y ha sido estos últimos meses eso, o sea, justo lo que tú comentabas, de estar, incluso es que sin querer, ya no era ni siquiera consciente, 24/7 sabiendo que habían ciertos plazos, que a lo largo del día, haciendo la tarea que fuera, entrenando, comiendo, te diría que durmiendo, pero haciendo cualquier tarea, de pensar, vale,
pues esto estaría guay añadirlo tal. Por eso, cuando ya entregué el manuscrito a la editorial, para mí fue como, uff, me quita 300 kilos de encima, de verdad. O sea, fue como una sensación de, sobre todo de satisfacción, por no añadiría nada más. Sé que para la extensión que me dieron, que esto también es un límite bastante importante, ya no solo el tiempo de para esta fecha tiene que estar el manuscrito, sino que para este manuscrito tienes estas páginas y no te puedes pasar de ahí. Para esa extensión y el tiempo límite de haber terminado, yo ahora mismo, en agosto de 2022, no añadiría nada más. Igual, dentro de un año me dices, oye Jorge, ¿añadirías algo más? Y te diría, sí, porque he leído este estudio, o he hablado con este entrenador y me han propuesto esta idea o este concepto, esta metodología me parece muy interesante, pero en ese sentido estoy muy satisfecho, aunque sé que el coste ha sido alto, o ha sido muy alto. Sí. Y justo lo que quería contar también era eso, lo que decíamos antes, de estar todo el día pensando en esa tarea que se acerca, porque al final yo creo que esto nos pasa a todas las personas que trabajamos desde casa o que tenemos igual un trabajo semipresencial con clientes o desarrollando productos, etcétera, en el que, claro, como trabajas con las ideas, con el conocimiento a nivel cognitivo, a nivel también emocional, pues es que es muy difícil desconectar. E incluso aunque logres desconectar a nivel consciente, a nivel, como tú decías, inconsciente o subconsciente, no me acuerdo cuál de los dos términos es el correcto, pero por debajo de ese procesamiento consciente, sigues. Y estoy seguro que algún día, más de un día, soñado con algo del libro. Seguro. Segurísimo. Segurísimo. Doy fe, y días que te has levantado porque no podías dormir, porque ya tenías una idea clara y te has levantado a escribir. A trabajar, sí. Entonces, es que ha sido, de verdad, ha sido un viaje completamente... Es completamente diferente a todo lo que nosotros esperábamos, porque además nosotros la idea del libro no era una idea de este año, no era una idea del año pasado, como bien decías, esto era una cosa que rondaba en tu mente desde 2016. Nosotros en el proceso de lo que llevamos trabajando juntos, que ya son 3 años, en estos 3 años hemos hablado de este proyecto un montón de veces. Y por ejemplo, para nosotros trabajar con una editorial, uno de los beneficios que tenía es que por fin le podíamos poner un cierre. Esto viene a ser porque una de las veces que hablamos de esto, yo me acuerdo perfectamente de esta conversación, que prácticamente discutimos, Jorge y yo nunca discutimos, pero prácticamente discutimos porque la idea que tenía Jorge era hacer un libro digital con actualizaciones mensuales, por si acaso se arrepentía de algo de lo que había puesto, o por si acaso había un paper nuevo que podíamos referenciar, y iba a ser el libro de nunca jamás acabar. O sea, nunca jamás. Y el hecho de decir, trabajar con una editorial te obliga a decir, este es el capítulo al que has llegado, este es el punto, o esta es la imagen que tú vas a dar a los demás de la idea que tú tienes ahora mismo, y hasta aquí va a llegar la conversación. Si más adelante quieres escribir otro, lo escribes, pero una de las cosas buenas que tiene trabajar con una editorial y hacerlo en formato físico y no hacerlo en formato online es ese, que directamente tiene un cierre. No puedes añadir una línea más, no puedes añadir un capítulo más, no puedes meter una idea más. Esto es todo lo que da el libro. Y claro, eso para una persona con el perfeccionismo que tú tienes es demoledor, porque has dado vueltas a ese índice una y otra vez. Bueno. Yo me acuerdo del primer índice y hay como 5 índices por medio hasta el índice final. Aún la última semana estabas metiendo cosas que en principio ni se te habían ocurrido y se te han ocurrido los 3 días antes de enviar el manuscrito. Entonces ha sido muy denso, muy cansado, tanto como para él, que al final es quien evidentemente pone, digamos, el cuerpo, la mente y el nombre, como para mí, porque claro, ser la persona que está 24 horas viendo eso, que es lo que tú decías, que nosotros trabajamos en casa, pero es que nuestro espacio de trabajo es nuestro espacio de vida, es nuestro espacio de entrenar, eso es un melonazo porque es muy complicado. Pasamos las 40 horas de una jornada laboral normal en casa, más el tiempo libre en casa, más nuestro hobby principal en casa. Y convivir 2 personas bajo el mismo techo con todos esos ritmos es algo que ha estallado completamente nuestra rutina a todos los niveles, en el punto de que Jorge, por ejemplo, es una persona mega diurna, no es nada nocturno, y yo cuando le vi la primera noche empezando a trabajar a las 9, 10 de la noche y yo me levanté por la mañana a las 7 de la mañana y él seguía trabajando y se acostó a las 9, yo dije, wow, esto nos va a reventar.
pero volvemos al mismo punto, nos hemos pasado un mes o un mes y medio casi sin entrenar y es que en 15 años nunca te hayas pasado ese tiempo sin entrenar. No. O sea, hasta ese punto el libro ha dinamitado toda nuestra estructura de rutinas, que yo considero que somos bastante rutinarios. Sí, es que es eso, es totalmente. Ha sido, digamos, te diría que un caos, pero es que al final, por otra parte, lo veo ahora con la retrospectiva a corto plazo y creo que sin haberle dedicado tantas horas, no sé si en lo personal habría quedado satisfecho. O sea que ha sido sí, seguramente sí, habría quedado contento con el resultado, pero bueno, la conclusión de eso es que ha sido un proceso bastante duro. Ha habido un punto en el que era lo que tú dices, es que me venía, por ejemplo, me sentía muy lúcido o que me notaba muy bien para escribir a cierta hora que no coincidía, por ejemplo a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, no coincide con mi horario normal de trabajo, con nuestro horario normal de trabajo que es por la mañana, pero si me sentía bien a esa hora y quedaban tantos días para entregarlo, para mí el sentimiento era de como hay que aprovecharlo. Luego además es que se nos truncó todos los ritmos y las previsiones en el momento en el que nos contagiamos de COVID y estuvimos una semana enfermos, que eso también te rompió totalmente los sistemas y yo creo que eso también nos ha empujado a hacer las cosas de una manera que no esperábamos hacerla. Pero sí que es cierto que si la persona, o sea, si quien me esté escuchando se plantea escribir un libro y está con ese proyecto, con ese miedo, yo entiendo el miedo perfectamente, estoy en tu equipo, yo soy ese tipo de persona que se acojona muchísimo ante todos esos proyectos que suenan como más importantes, pero sí que te recomiendo que te marques unos tiempos para intentar al menos ejercerte cierta presión, pero intenta hacerlo respetando tus biorritmos, es decir, no te sometas a esta locura, porque sí que es verdad que a nosotros nos ha compensado, sobre todo a él, por el resultado, porque al final lo más importante, como decía, era eso, esa satisfacción de decir, wow, las cosas han quedado bien, pero ha sido muy duro, física y psicológicamente ha sido muy duro y ha sido muy duro para los dos, entonces depende de tu ritmo de vida, adáptate a eso e intenta marcar unas líneas rojas por las que a lo mejor no es lo más conveniente que las pases. Nosotros las hemos pasado y estamos bastante contentos de haberlas pasado porque sí que es verdad que aunque no es nuestro objetivo como en la gestión de nuestros proyectos llevarnos al límite y digamos exprimirnos al máximo, no porque no creamos en dar lo mejor de nosotros, sí que lo damos, pero sí que creemos que hay unos límites, en los que ya pones el cuerpo y te llevas por delante a ti. Entonces, baraja esa posibilidad de decir, a lo mejor hasta aquí no debo de llegar por mí mismo o por mí misma. Sí, o sea, justo eso. Al final, en la línea de lo que decía Chris, hay que aplicar la ley de Parkinson de que las tareas se alargan tanto como tiempo disponible tenemos para hacerlas, y cuando no nos fijamos unos plazos que son exigentes o desafiantes, como dice ella, el problema es que las tareas tienden a alargarse en exceso, que yo soy el primero al que le ha pasado, tendemos a procrastinar, a dejar para mañana, para la semana que viene, bueno, que el plazo pues se alarga un poco más, y ese poco más van pasando los años, y a mí algo que me dolía un poco en relación al libro era ver que pasaban los años y que aún no lo había hecho. Y era como, joder, pero ¿por qué no lo hago? O sea, sí. Y lo que, por ejemplo, una de las cosas que me ha aportado la editorial, aparte de esa visión externa a ti y a mí, son los plazos. O sea, los plazos y un contrato de que ese manuscrito tiene que estar en estos plazos y de que se hace la preventa antes de imprimir el propio libro. Y claro, y sabes que hay una presión ya, y esa presión, por un lado, desgasta mucho, pero por otro, yo creo que también ese estrés y esa presión te ayuda a sacar ese extra, a tener esa energía adicional. ¿Cuál es el problema? Cuando esa energía adicional te puede llevar a quemarte, que es el conocido como burnout a nivel psicológico. Y yo al menos lo que estoy notando, y tú estoy seguro que también, es que si bien es cierto que después de haber terminado ya el libro, entregado el manuscrito y demás, la sensación es como, vale, ya he dejado la barra en el soporte, me he quitado la carga de encima o he terminado la repetición del peso muerto, pero por otro lado yo noto resaca. O sea, noto cierta resaca, que estos últimos días que me costaba una barbaridad levantarme por la mañana y era como,
no me apetece hacer nada, me apetece dormir, me apetece estar tirado, me apetece ser totalmente improductivo. Y yo creo que eso también puede ser un aprendizaje de esta experiencia, que después de una época de estrés académico, de estrés laboral dura, que nos demos el tiempo suficiente para hacer una transición o una regeneración o un pivot si lo queremos pasar al entrenamiento o una descarga, que es lo mismo que hacemos al final con el entrenamiento, es decir, programamos ciclos o bloques de entrenamiento, conjuntos de semanas o microciclos, y entre ciclos se programa un periodo de transición, no te lanzas de golpe a por lo siguiente, que yo reconozco que tengo esa tendencia. Tengo esa tendencia de estar terminando o sea, yo ya estoy pensando en el próximo libro, o sea, tengo ahí pensados varios libros, pero sin esa transición, mala cosa. Y ahora pues estamos en esa transición de reformular objetivos, nuevas líneas de trabajo. Una de esas líneas o uno de esos objetivos es precisamente este podcast. Totalmente. En el que queremos mostrar un poco nuestra visión más personal, más fenomenológica de nuestras propias experiencias o formas de ver. Sí, es que es la fenomenología en filosofía. Pues ya me voy a lo teórico. Es que el término es fenomenología. O sea, es correcto, o sea, que no es... Sí, que no te digo que no, pero que vamos, que como digo, eres técnico para todo. Sí que es verdad que esto depende de la personalidad. En tu caso, como es un tema que has estado, pues lo que tú dices, 6 años dándole vueltas y mareándolo, realmente sí que te vino bien que en este caso llegas David y te dijese, no, Jorge, te da tiempo a hacerlo para esta fecha, en esta fecha lo tienes de sobra. Y yo me acuerdo perfectamente de tu cara mirándole por videollamada y diciéndole, y de coña, o sea, porque claro, cuando tú tuviste la reunión con David para hablar del tema de firmar el contrato editorial y tal, y la publicación del libro, yo me acuerdo que tú pensabas que David te iba a dar pues 6, 8 meses, una cosa así, en plan rollo, pues entre 6 meses y un año. Y cuando llegó David dijo, no, esto en 3 meses está, vamos, imprimiéndose, y a ti casi te da algo. Pero en tu caso sí que es verdad que era positivo que se hiciese así, pero yo, por ejemplo, a mí me hace eso y me dinamita el cerebro y entro, vamos, en una crisis de ansiedad que me tienen que hospitalizar. O sea, para mí no es válido. Yo soy más del perfil de persona que necesita un poquito más de tiempo, un poquito menos de presión, un poquito más de calma y de decir, tengo como ciertas opciones, tengo ciertos momentos en los que me puedo parar y en los que puedo tener mi crisis existencial con calma, aunque la tenga. Entonces, esto también depende de cada persona, depende de cada proyecto, evidentemente, porque también hay que tener en cuenta que tú estás hablando de un libro en el que llevas 6 años dando clases sobre este tema. Entonces ya es un libro en el que tú ya tienes mucha lectura acumulada, toda tu vida deportiva, toda tu experiencia profesional como entrenador también se basan en eso. Entonces, claro, no es un tema que te es... A ver, nadie va a escribir un tema que le es ajeno, pero no es un tema en el que sea la primera vez que investigas. Pues sí, la verdad es que nadie hace un libro de un tema del que no ha investigado o no tiene cierta experiencia, y aún así, o sea, aún teniendo materiales previos, porque yo empecé a dar clase en cursos privados en centros deportivos en 2014, al principio me daba una vergüenza tremenda hablar delante de alumnos, después delante de la cámara. Soy una persona además bastante introvertida y tú lo sabes de sobra. Sí. Pero incluso con toda esa experiencia previa de formaciones, de haber hecho presentaciones, de haber creado apuntes para alumnos, he querido de nuevo investigar y volver a revisar todos esos materiales ya hechos, así como las fuentes primarias y secundarias, es decir, los estudios por un lado y por otra parte los libros, manuales y demás. O sea que, digamos que todo el proceso, al final, yo lo podría resumir por sacar también una aplicación práctica para quien quiera, ya no sé si escribir un libro, un ebook o hacer algún artículo para una página web. Para mí todo el proceso se podría resumir en el libro, que puede ser esto, dividirlo en los diferentes temas, que es un índice provisional, porque como tú bien decías, el índice lo he cambiado un montón de veces. Te diría que más que el esqueleto principal del índice, que también, sobre todo antes de hablar con David y con la editorial, que fue como acota, que tenemos este espacio y no hay más. Pero porque tú planteabas un libro que era para hacer 500 páginas. Sí, o más. Claro, ese era el problema. Claro, porque era pues, hablar de este colectivo en relación al powerlifting, de este otro colectivo. Total, que acota los temas de los que vas a hablar en el índice, eso lo puedes modificar más adelante, pero tampoco te pases de temas.
Después, saca un listado de referencias yendo de lo general a lo más específico, es decir, parte de libros, de metaanálisis, de revisiones sistemáticas, y luego te vas a ensayos clínicos aleatorizados, a estudios de caso, a caso control, estudio de cohortes y demás. Y todos esos estudios, todos esos libros los metes por cada uno de los apartados. Y luego lo que vas es cogiendo como las partes de información de cada una de esas referencias que tú crees aplicable a tu tema. Y ya es cuando lo desarrollas en base a un hilo argumental que sea coherente, que tenga un sentido de principio a fin. Y algo que también he aprendido con este libro es a desarrollar como una historia, es decir, que no sea todo, yo tiendo a ser muy teórico, pero he intentado desarrollar esa teoría a través de una historia o de un cuento, que es justo lo que explico cuando hablo de la valoración, periodización y programación, que es como el proceso de un viaje, del viaje de un powerlifter que es un pirata que navega por el mar y que antes de lanzarse al agua tiene que ver pues cuáles son las aguas por las que va a navegar, cuál es el plan por el que va a moverse con su barquito, y ya luego vamos al barco. Pero antes hay un proceso de valoración y un proceso de periodización. Y después hay que tener una brújula, hay que ver si estamos yendo por el camino adecuado. Así que eso es un poco lo que he intentado transmitir en el libro. No solamente la teoría y la práctica, sino aunar las dos mediante una serie de historias o cuentos que faciliten entender los conceptos. One Piece Inspiration. Sí, es One Piece justo, no quería decirlo por un tema de copy, pero bueno. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el episodio de vuelta del podcast. Esperamos que os haya gustado, que os sea útil en el caso de que estéis planteándoos escribir un libro, y bueno, si no, pues que os haya parecido curioso que os contemos nuestra experiencia. Y nada, en el próximo episodio queremos hablar ya de powerlifting, queremos hablar de cuándo es el mejor momento para empezar en powerlifting, que es una duda que resolvemos bastante en las asesorías. Y nos vemos en el siguiente. Si te ha gustado, dale un like si nos estás viendo en YouTube. Si no, pues compártelo o por lo menos menciónanos para que sepamos que nos has escuchado, nos has visto, qué te ha parecido este formato. Y si tienes alguna sugerencia, déjanoslo en comentarios o háznoslos llegar a través de nuestras redes sociales, que te las dejamos en la descripción. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Chao.